Buenas, ¿cómo están? Tanto tiempo. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? Bueno, hoy lo que hoy me cuesta hablar, sin un diente me cuesta hablar. Em, Hoy voy a hablar de la Biblia, sí voy a hablar de Jesús un poco, voy a hablar de la Biblia y voy a hablar sobre cuatro historias de amistad en la Biblia. La que más conocemos, bueno, no sé si más conocemos, pero bueno, todos conocemos la historia de María, que María es quien da a luz a Jesús, se sabe cómo da a luz a Jesús. Viene un ángel llamado Gabriel, le dice que le pide a José, que es el marido, y le habla a María y le dice que por favor esté sola un tiempo porque llegaba la venida de Jesús, ¿no? Entonces ella y José charlan, tienen una conversación y deciden llegar a cumplir el objetivo del ángel que se le presenta a María. Eh, Más allá, obstante a eso, en lo que me quiero enfocar, más allá del nacimiento de Jesús, en lo que me quiero enfocar es en la amistad de María que tenía con Elizabeth. María, eh, María era una mujer virgen de la ciudad de Nazaret y y fue escogida y elegida para concebir, para tener a Jesús, perdón, por medio del Espíritu Santo. Eh, Elizabeth era la prima de María, creo que tienen unos años de diferencia, no estoy segura de eso. Pero el problema que tenía Elizabeth, a diferencia de María, es que Elizabeth era estéril y ya estaba en una edad avanzada para poder llegar a tener un hijo. Em, bueno, más allá de eso, cuando la menciona Lucas en la Biblia, no menciona la palabra estéril o en una edad avanzada, pero sí, perdón, no menciona que era anciana. Lo que menciona Lucas en la Biblia es que ella estaba en una edad avanzada, no dice que era anciana como para tener un hijo. Em, de edad media avanzada hasta la vejez. Bueno, Elizabeth, a todo esto Elizabeth, les mencioné María y José, y Elizabeth estaba casada con Zacarías. Zacarías era un sacerdote y a Elizabeth le habla el ángel Gabriel. A Elizabeth le habla el ángel Gabriel diciéndole que le dice a Zacarías y a Elizabeth, les dice el ángel Gabriel que iban a concebir un hijo, aunque Zacarías no creía esto, dado de que la edad era avanzada de Elizabeth y se sabía que tenía inconvenientes para tener hijos, pero el ángel Gabriel le dice que iba a tener un hijo y que lo iban a tener que llamar Juan, ¿no? Entonces, bueno, eh, bueno, a todo esto empieza a haber una conversación entre María y Elizabeth, dado que las dos ya se encontraban en una situación similar o parecida. Por un lado estaba María, que iba a concebir a Jesús por medio del Espíritu Santo, y por otro lado estaba Elizabeth, que iba a concebir a Juan el Bautista, aunque ya estaba en una edad avanzada como para poder ser madre. Bueno, le dice el ángel Gabriel que Juan el Bautista iba a ser una persona importante, una persona grande, delante de los ojos de Dios, delante de Dios, ¿no? Zacarías dudaba de que puedan llegar a concebir a Juan ambos juntos, dado a la edad, ya lo mencioné. Eh,
Bueno, María todo esto tiene que hablar con Zacarías y le comenta que no puede hablarla Zacarías hasta que cumpla la profecía que a ella se le concebió, se le dio, que era del nacimiento de Juan. O sea, María, hasta que no naciera Juan el Bautista, María no podía hablar con Zacarías, dado que ya estaba una profecía de por medio. Bueno, pasado el tiempo, transcurrido el tiempo, María queda embarazada y Elizabeth también queda embarazada. María, cuando saluda a Elizabeth, el vientre, en realidad es así, María va a ver a Elizabeth, y cuando María va a ver a Elizabeth, María le toca el vientre a Elizabeth, la panza, ¿no? Le toca el vientre. Cuando le toca el vientre, el vientre de Elizabeth se siente que el bebé salta en el vientre, ¿no? Y Elizabeth en ese momento recibe como el Espíritu Santo y es llena de la presencia de Dios. Yo creo que se habrá conmovido, que... Mira, acá dice exactamente, dice, exclamó a gran voz y dijo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Le dice María, le dice Elizabeth a María, porque recordemos que en la cronología las dos estaban embarazadas en el mismo periodo. Eh, bueno, María y Elizabeth se sabe que se amaban un montón, que se querían mucho. Este, acá en la Biblia dice que la criatura salta de alegría. eh, y también dice que bienaventurada la que creyó, María le dice, ¿no? Bienaventurada la que creyó en la palabra de Dios, no en la profecía de Dios, porque Elizabeth, si bien podría no haber creído en que iba a concebir a Juan el Bautista, y sin embargo ella tuvo fe, entonces lo que rescata María es que fue perseverante y creyó en la palabra de Dios. Bueno, y a todo esto en ese momento, entre que pasa eso, el Espíritu Santo le dice a Elizabeth el estado de María, antes de que se podría pronunciar la palabra. O sea, el Espíritu Santo le da discernimiento a Elizabeth para confirmarle de que María estaba concebiendo a Jesús. Bueno, el hijo de Elizabeth creció y se convirtió en Juan. Pero ¿por qué se convierte? En realidad a lo que le pide Jesús es que se llame Juan. Pero ¿por qué se llama Juan el Bautista? ¿Por qué le termina quedando Juan el Bautista? Porque una vez que nace Juan el Bautista, hacemos un punto final en la historia de María y Elizabeth. Cuando nace Juan el Bautista, nace Jesús. Se llevan la misma edad y empieza a haber una confraternidad. Las dos madres eran primas, entonces Jesús y Juan el Bautista seguían, o sea, Juan el Bautista seguía a Jesús como discípulo. ¿Y qué pacto hay entre ellos de por medio que los afianza tanto? Primero, que Jesús amó eternamente, tiene un amor considerado en la Biblia hacia Juan el Bautista, que es indescriptible. Por eso en la profecía le habían dicho a Elizabeth que iba a tener algo importante, que iba a llevar que iba a concebir algo importante. No, esperen que ya lo leo. Que iba a ser grande delante de los ojos de Dios. Por eso dice, en la profecía le decían a Elizabeth que Juan iba a ser grande ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que escoge a Juan el Bautista para que con Jesús sea el discípulo. ¿Y qué es lo que hacen entre ellos en la Biblia, que es re importante y es por lo cual se lo acentúa el Bautista? Porque en realidad es Juan solo, pero ¿por qué pasa a ser el Bautista? Porque
lo que hace con Jesús es la única persona que bautiza a Jesús. Juan el Bautista es la única persona que bautiza a Jesús. Jesús le dice, necesito que el pueblo, que el mundo vea que aunque yo no tenga pecados, aunque yo sea una persona limpia, aunque yo sea una persona sana, aunque yo no haya cometido crímenes, no tenga delitos, que no haya pasado una vida que no haya una vida corrompida, cosas que no haya tenido que hacer, quiero que la gente vea que yo igual también me bautizo y puedo ser uno más a pesar de que yo esté limpio y no tenga pecados. Entonces, ¿qué es lo que hace Juan el Bautista? Bautiza a Jesús delante de los ojos de todos para que todos vean que aunque Jesús ya era salvo, Jesús quería demostrarle al resto que todos podían ser salvos igual de la misma forma que él quería hacer llegarles a los demás. Bueno, después está la historia de Ruth y Noemí, la historia tercera, ya María y Elizabeth, Jesús y Juan el Bautista, y Ruth y Noemí. Ruth y Noemí. Bueno, Noemí era de Israel. Noemí era una mujer israelita. Ella vivía con su esposo. Un día su esposo falleció y queda... y bueno, los hijos de Noemí se casan. Eran moabitas, se casan. Y después de 10 años, los dos hijos de Noemí que se casaron también fallecen. Y un día Noemí decide, evidentemente queda sola, y un día Noemí decide volver con su gente, con las personas que probablemente ella conocía de hace mucho tiempo, y al estar con su familia no habría podido estar. Bueno, Noemí le da palabra a mujeres, a jóvenes de su edad, y le dicen, vuélvanse al lugar de donde vinieron y quédense con sus madres. Y Ruth es quien, en Noemí, en la vida de Noemí, Ruth es quien le predica de Jesús, quien le enseña del Evangelio, por el medio de que Noemí llega a conocer a Cristo, ¿no? A Dios. Y cuando Noemí intenta irse, dejar todo, irse, Ruth le contesta y le dice, no trates de hacer que te deje, déjame ir contigo, donde tú vayas yo iré y donde tú vivas viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, donde mueras yo moriré y allí me enterrarán. Cuando Ruth le dice esto a Noemí, deja de tratar de hacer que regrese. Porque ¿qué pasa? Noemí quería volver, Noemí quería irse, pero Ruth le dice que por favor que a ella no la deje y que le permita que la acompañe. Bueno, después ella regresa. Ruth se encarga y se empieza a dedicar a trabajar en el campo, a recoger cebada. Y a ver, la conclusión, como comienza la historia entre Noemí y Ruth, empieza de que Ruth pertenece a Moabad, Noemí pertenece a Israel. Y Noemí es una señora mayor que ayuda a Ruth a conocer a Jehová. Me confundí. Noemí es la que ayuda a Ruth a conocer a Jehová. Y Ruth, después de conocer a Jehová y demás cosas, cuando Noemí se tiene que ir, Ruth se aferra a Noemí, dado que encontraba lo que... Encontraba, no, sí, hubo una lealtad ahí de amistad que fue considerada y que no se quiso, evidentemente Jesús no quiso que se corrompa o que se rompa. Y bueno, y por último, David y Jonathan. ¿Qué pasa con David y Jonathan? Es toda una historia.
Saúl es el padre de Jonathan. Y David es quien trabajaba para Saúl como cantante. Todos sabemos que Saúl hacía canciones a Jesús, a Dios, que siempre le agradaban. Pero entre todo eso que David empieza a trabajar para Saúl y se dedica cánticos en la casa de Saúl, tiene una pelea. ¿La pelea con quién es? La pelea es cuando pelea con Goliat. Tiene una pelea con Goliat. Goliat viene a invadir el pueblo en el cual Saúl era el rey. Y tiene una pelea, y esa pelea David la gana. Como dice la palabra, con una onda, una piedra, lo derriba y gana la pelea. Pero ¿qué pasa con todo esto? Empieza a haber una pelea entre Saúl y David. ¿Por qué? Porque todo el pueblo empezó a decir que... En realidad hay una frase exacta, esperen que yo la digo. El pueblo, las mujeres, el pueblo empiezan a decir, yo lo encuentro. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Entonces Saúl se enojó. ¿Por qué? Porque el pueblo decía que Saúl derribó a miles, mientras que David 10.000. O sea, 10.000 veces más personas que las que derribó Saúl. Y Saúl se empieza a enojar y empieza a haber una enemistad en la cual David empieza a ser muy perseguido, pero muy perseguido. Y a todo esto Saúl no sabía de que David tenía una amistad con Jonathan. ¿Y Jonathan quién era? Jonathan era el hijo de Saúl. Entonces él empezó a ser muy perseguido por Saúl. Jonathan lo empieza a ayudar a poder escapar de intentos de persecuciones y demás del rey Saúl hacia David. Y empieza a haber una confraternidad entre Jonathan y David. Era como que ya se conocían como hermanos, se miraban y como que ya se veían el reflejo. El alma de Jonathan quedó estrechamente y totalmente ligada y aferrada al alma de David, que lo amó como a sí mismo Jonathan. ¿Jonathan quién era? Jonathan era el hijo de Saúl, y David era quien trabajaba para el hijo de Saúl. Bueno, ellos hacen un pacto, Jonathan y David, como amistad hacen un pacto. Y Jonathan se quita un manto que llevaba y se lo da a David, y otras ropas suyas, hasta que su espada y su arco y su talabarte, dice. A todo esto, Saúl confiesa y dice que él lo hacía ver, que David lo hacía ver cosas que no podía ver de otra manera, que por favor no lo toquen. Cuando empieza a ver esta rivalidad, empieza a tirarle enemigos y dice: yo ya no veo más en esos ojos o en esas miradas lo que yo antes podía ver o lo que me ayudaba a seguir. Y ahí es cuando empieza a enviarle los enemigos. La amistad de Jonathan y David me parece muy interesante y atrapante en el hecho de que tienen que escaparse y fugarse del padre, que era un rey. Saúl se enoja mucho porque Jonathan advierte que él no va a ser heredero de nada de lo que sea del padre. Y está buena, es una amistad que está buena, rescato mucho. María, me gustaron mucho estas amistades, son las que más conozco de la Biblia por ahora. María y Elizabeth tienen como comparten la llegada de un hijo
que en ambas son dos hijos, no es el mismo hijo. María comparte la llegada de Jesús con Elizabeth y Elizabeth comparte la llegada de Juan el Bautista con María. Ya ahí ya hay 4 amistades, la de Jesús y Juan el Bautista, María y Elizabeth. Después Ruth y Noemí es algo muy, muy delicado. Noemí siempre sirvió a Dios, queda sola, le predica a Ruth de Jesús y siguen y se prometen morir juntas. Y después, por último, Juan el Bautista, Jonathan y David, que también lo acabé de mencionar recién, me parece algo muy lindo. Creo que la amistad, más allá de la relación o demás, creo que en la amistad, primero, antes que nada, creo que está siempre lo que es la amistad. La amistad es la base, es el pilar de donde se sostiene cualquier tipo de relación, pero cualquier tipo de relación, ya sea madre, padre, primo, hermano, sobrino, sobrina, lo que sea. Creo que sin amistad es imposible que haya un vínculo preestablecido, ya sea familiar, ya sea empresarial, ya sea social, ya sea de estudio o demás cosas. Creo que la amistad es la base, es el pilar de todo. Sin amistad es imposible que pueda proceder o trascender algún vínculo que uno busquemos o que querramos encontrar en algún momento. Así que bueno, me despido, les dejo un saludo, bendiciones, chau chis.